El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, los evangelios de esta misa de aguinaldo nos vienen a presentar que Jesús es el Mesías, es el Salvador, y es el Salvador porque es el Emmanuel, Dios con nosotros, y que nosotros celebramos la salvación que Dios nos trajo, pero una salvación no lejana, una salvación tan cercana que se quiso encarnar a ser hombre. Hoy el Evangelio es de San Lucas 1, 46 al 56, pero el versículo 54 y el versículo 55 nos vienen a hacer el resumen del Magnífica, pero no solamente el resumen del Magnífica, el resumen de lo que estamos celebrando. Aquí está el resumen. Escuchemos cuál es el resumen según San Lucas. Entonces María dijo: San Lucas 1, versículos 54 y 55. Aquí está el resumen. Del 46, el Magnífica. Pero el versículo 54 y el versículo 55 resumen todo. Escuchamos. socorrió a Israel su siervo. Miren, resumen. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Que Dios socorrió, vino en auxilio de Israel su siervo. En la persona de Cristo, Dios auxilia, salva a Israel su pueblo. Vino en auxilio. O sea, es iniciativa de Dios de venir a salvar al pueblo de Israel. Él tomó esa decisión, Él lo quiso así. Por eso Jesús dice, yo los amé a ustedes primero. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí. Y Él nos amó primero. Bueno, vino en auxilio de Israel su siervo. Qué gran acontecimiento.
Qué gran acto de amor. Vino a salvar a Israel su siervo. Pero ojo, cuando Él hizo eso, es digno de celebrarlo. Ese momento histórico es digno de celebrarlo. Vino el Emmanuel, Dios con nosotros, cercano. Eso se celebra. Vino en auxilio de Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. Ah, ¿y por qué vino a Israel, a salvar a Israel su siervo? ¿Porque Israel era el mejor de los pueblos? No. ¿Por qué vino? ¿Porque era un pueblo santo, que no tenía pecado, que era mejor, porque era un pueblo perfecto, impecable? No. Vino en auxilio de Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Ah, ya. Dios viene a salvar al pueblo no porque nosotros lo merezcamos. No, Señor. Dios no nos salva a nosotros porque lo merezcamos. Nos salva porque Él se acuerda de su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es un corazón que ama al miserable a pesar de que sabe que es un miserable. Esa es la misericordia. Entonces Dios salva al pueblo no porque el pueblo lo merezca, no porque el pueblo sea perfecto, impecable, sino porque Dios tiene misericordia. Y eso es lo que celebramos nosotros. Es el Salvador que viene a salvar por su misericordia a un pueblo pecador. El pueblo de Israel era el ejemplo, pero luego venimos nosotros después del pueblo de Israel. Ahora, vino en auxilio de Israel su siervo, acordando de su misericordia, y aquí está, mira, aquí está. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ya Dios lo había prometido a nuestros padres, pero especialmente a Abraham y a su descendencia. Entonces Dios cumplió la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan quién era Abraham? Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Se acuerda que es el gigante del pueblo de Israel? El hombre que el pueblo de Israel admira, porque fue creyente en la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Israel celebra a Abraham, recuerda a Abraham, porque fue el hombre de la fe que fue capaz de ofrecerle a Dios su hijo. ¿Se acuerda que lo iba a matar y Dios le dijo, ya, no, listo, yo quería ver su fe? Y no permitió Dios que Abraham matara a su hijo. Bueno, a Abraham se lo había prometido, al padre de la fe. Y Dios cumplió. Entonces Abraham era el hombre grande de la fe, nuestro padre en la fe, en las cuales las promesas de Dios estaban plasmadas. Dios le había prometido. Y porque creyó y porque esperó, entonces llegó a ser un gran hombre. Y por Abraham Dios bendijo toda la descendencia. Todos los demás, los que vinieran después de Abraham, por Abraham fue bendita toda la descendencia. Por creer en Él, en Dios, por esperar en Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué San Lucas dice, vino en auxilio de Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia? Varias cosas. Primero, que si en aquel tiempo Dios prometió a Abraham, y Abraham fue un hombre gigante en la fe, ahora Dios cumple las promesas de Abraham. El detalle es, las promesas de Abraham que Dios dio, ¿en quién las cumplió? Porque si Abraham fue grande porque Dios le prometió, ahora, ¿qué será de aquella persona
No donde se promete, sino donde se cumple. Porque en aquella persona donde Dios prometió la salvación de Israel, fue grande. Ahora, ¿qué tal aquella persona donde no se promete, sino donde se cumplen las promesas de Dios? Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean hoy, cómo la Biblia presenta a Abraham grande, porque creyó en las promesas de Dios. Promete. Pero ahora hay otro personaje que usted y yo tenemos que ver. ¿Quién es? Donde Dios no promete, donde Dios cumple las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y aquella promesa fue cuando Abraham ofreció su hijo a Dios y lo iba a sacrificar. Pero como no era el cumplimiento de las promesas, sino era hasta ahora las promesas, Dios no permitió que sacrificara a su hijo. Pero ahora en el cumplimiento hay otra persona que también ofrece su hijo a Dios. A ejemplo de Abraham. Abraham ofrece su hijo a Dios. Y en el Nuevo Testamento hay otra persona que no es Abraham, sino otra persona que ofrece su hijo a Dios. La diferencia es que Abraham ofrece su hijo a Dios y cuando lo va a sacrificar, Dios no deja que sacrifique a su hijo. Pero ahora en el Nuevo Testamento hay otra persona que, al igual que Abraham, creyente, ofrece su hijo a Dios y ahí sí lo sacrifica, y ella mira cuando lo sacrifica al pie de la cruz y ve morir a su hijo. ¿Y quién es esa persona? En la cual Dios cumple las promesas de Israel, hechas en Abraham, para siempre y sus generaciones. Entonces es aquí cuando la Biblia presenta a la Virgen María, en la que se cumplen las promesas de Dios, hechas al pueblo de Israel, en la persona de Abraham, el padre en la fe. Pero también es ahí cuando vemos que si Abraham ofrece su hijo y la Virgen María ofrece su hijo. Pero la Virgen María es superior a Abraham porque Abraham no sufrió el dolor de ver morir a su hijo. La Virgen María sufrió el dolor de ver morir a su hijo. Si Abraham es el padre en la fe porque creyó en las promesas de Dios, la Virgen María es nuestra madre en la fe, porque dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y aquella espada de dolor que traspasó su alma al ver morir a su hijo para que se cumplieran las promesas de Dios hechas a Abraham. Entonces, si Abraham es nuestro padre en la fe, la Virgen María es nuestra madre en la fe. Con razón, madre y maestra, llegó a decirle a los discípulos: hagan lo que Él les diga. Con razón la Biblia dice de ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en la Virgen María se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel. En la Virgen María se cumple lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. De modo que la Virgen María para el pueblo de Israel y la Virgen María para los primeros cristianos es la depositaria de las promesas. Es donde se cumplen todas las promesas. Y si la Virgen María es aquel personaje donde se cumplen todas las promesas, entonces el pueblo de Israel estalla a través de los labios de la Virgen María en una alabanza a Dios. Ahí es donde se comprende el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ah, por algo lo dijo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ah, por algo lo dijo. ¿Qué grandeza del Señor? ¿Por qué lo proclama? ¿Por qué se alegra su espíritu en Dios su Salvador? Porque el Salvador estaba prometido. Porque Dios había prometido un Salvador al pueblo de Israel. ¿Por qué proclama mi alma la grandeza? Porque Dios realizó las promesas hechas allá, las realizó en Jesucristo grandemente. Entonces proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque vino en auxilio de Israel su siervo, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y luego dice: porque ha mirado la humildad de su esclava. Ah, ya.
prometió la salvación al pueblo de Israel en Abraham y su descendencia. Pero, ¿y en quién puso la mirada? En la Virgen María. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Entonces dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, si el Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado, puso la mirada, ha mirado la humildad de su esclava. ¿Y qué significa la humildad de su esclava? Que María fue elegida por Dios. Dios puso la mirada en ella para cumplir las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Y ella entonces explota en alegría, pero es una explosión del pueblo de Israel en la persona de la Virgen María. Representa y encarna al pueblo de Israel, pero también encarna al pueblo cristiano. Y por eso nosotros lo celebramos, porque ha mirado la humildad de su esclava. O sea, ¿qué significa? Pudo haberlo hecho con otra persona, pero miró la humildad de su esclava. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué la humildad de su esclava? Porque creyó como Abraham en la palabra del Señor. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esas promesas fueron realizadas en la Virgen María. Y ahí la importancia de la Virgen María para los cristianos, más que Abraham para el pueblo de Israel. Porque en Abraham se promete, pero en la Virgen María se cumple. En Abraham se mira la fe porque fue a sacrificar a su hijo, pero no lo sacrificó. En la Virgen María fue a sacrificar a su hijo y lo vio, y una espada de dolor traspasó su corazón, lo vio morir. Entonces, más admirable aún que Abraham es la Virgen María. Por eso dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y oigan, mire cómo se compara con Abraham. Versículo 48, ¿cómo se compara con Abraham? Si Abraham, todas las generaciones lo llaman padre de la fe, lo alaban por su fe, ahora la Virgen María, la depositaria de las promesas, donde se cumplen las promesas, ¿será que no? Claro que sí. Al igual que Abraham, fue muy importante para el pueblo de Israel, porque ahí Dios había prometido. También la Virgen María pasa a ser importante para las nuevas generaciones, porque ya Dios no promete, sino en ella cumple lo prometido al pueblo de Israel. Escuchen el 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ajá. Y ahora, atención, miren que ella también, al igual que Abraham, pasa a ser importante para el pueblo. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si a Abraham todas las naciones lo llamaron bienaventurado y lo llamaron padre de la fe, ahora ¿qué se espera de la Virgen María, que es donde se cumplen las promesas? Lo mismo, pero con superioridad. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Hasta Cristo, Abraham era el modelo a seguir. Hasta Cristo, Abraham era el hombre de la fe. Hasta Cristo, en Abraham estaba centrada la mirada. Pero cuando viene Cristo, ya se centra la mirada en otro personaje, la Virgen María. Y estamos hablando de aquellas personas que cooperan, aquellas personas que están ayudando al ser humano a creer en Dios. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque en ellas se han cumplido las promesas de Dios. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ella pasa a ser la madre en la fe, la maestra en la fe. ¿Por qué? Porque Dios cumple todo en la Virgen María. Entonces, por ser instrumento donde Dios hace realidad las promesas de Abraham, ella es digna de que todas las generaciones la llamen bienaventurada. Ahora yo no entiendo por qué los protestantes pueden creer en Abraham y pueden hablar de Abraham y pueden admirar a Abraham y alabar a Abraham y decir nuestro Padre en la fe, pero a la Virgen María no.
¿Por qué no si la Biblia lo está presentando superior a Abraham? ¿Por qué no si la Biblia dice todas las generaciones me llamarán bienaventurada? ¿Por qué no lo llaman bienaventurada los protestantes? ¿Qué le pasa a los protestantes? Por algo se llaman protestantes. Pero ¿por qué nos critican a nosotros los católicos si nosotros los católicos estamos haciendo lo que la Biblia dice? Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Algo está pasando. Algo raro pasa en los protestantes. Esconden algo. El diablo se vale de los protestantes para robarle la fe a los cristianos. El diablo se vale a los protestantes para presentar una religión y un cristianismo falso. El diablo se vale de los protestantes para robarle la fe verdadera a los cristianos. El diablo se vale de los protestantes para que no se celebre el Magnífica, la grandeza del Señor, para que nuestro espíritu no se alegre en Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las generaciones le llamarán bienaventurada. ¿Por qué no se cumple eso en los protestantes? ¿Por qué se cumple en los católicos? ¿Que no está en la Biblia? Estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? ¿Porque ella es Dios? No. ¿Porque es una diosa? No. Los protestantes siempre se preguntan, y hoy tienen la respuesta. ¿Por qué los católicos alaban a María? ¿Por qué los católicos admiran a la Virgen María? ¿Por qué le rinden homenaje? ¿Por qué tanto respeto? ¿Por qué tanto amor? El por qué está aquí. ¿Lo quieren creer? Créanlo. ¿No lo quieren creer? Pregúntenme si me importa. Pero ahí está. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Esto significa que la Biblia permite que nosotros llamemos dichosa a la Virgen María, que le demos una alabanza. Dichosa significa una alabanza. Que nosotros la admiremos y la amemos. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Porque es una diosa? No. Aquí está la explicación por qué usted y yo amamos a la Virgen María. ¿Por qué la miramos con tanto respeto y por qué le damos veneración? ¿Por qué? Escuchen por qué. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Porque ella es Dios? No. Porque Dios, que es el poderoso, ha hecho en ella grandes cosas. Como lo hizo con Abraham, ahora lo hace con ella. Y si Abraham era importante para el pueblo de Israel porque Dios había hecho en él grandes cosas, ahora la Virgen María pasa a ser en el cristianismo un ser muy importante porque el poderoso ha hecho en ella grandes cosas. Protestantes que me escuchan, ¿estamos en vivo? Protestantes que me escuchan, maldíganme, mándenme para el infierno, miéntenme la madre. Y después que boten todo ese veneno, agarren este pasaje de la Escritura, Lucas 1:48, y lean donde dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Y ahí ustedes, si prenden la lupa y ven con la lupa, van a descubrir por qué la Iglesia Católica alaba a María, la Virgen, la admira, la venera y no la considera Dios. Y sin ser Dios lo hace, la Iglesia Católica la admira sin que ella sea Dios o sin que ella sea una diosa, por un motivo, porque el poderoso, que es Dios, ha hecho en ella grandes cosas. ¿Qué es lo que no entienden? ¿A ejemplo de quién? Como lo había prometido a Abraham y a su descendencia por siempre. si lo había hecho con Abraham, no lo puede hacer con ella.
Y si hizo grandes cosas en Abraham, ahora en la Virgen María más todavía. En Abraham hubo promesas, pero no hubo cumplimiento. En la Virgen María hubo cumplimiento. Aquel Salvador que le había dado a Abraham promesa, se lo dio realidad en la Virgen María. Grandes cosas. Lo que el pueblo de Israel anhelaba y esperaba, Dios se lo dio a la Santísima Virgen María para que se lo presentara al mundo, para que lo diera a luz. Eso significa dar a luz. Por eso la Biblia dice que la Virgen María dio a luz. Y dar a luz no significa lo que dicen los protestantes, que perdió la virginidad porque parió como cualquier mujer. Dar a luz significa lo dio a conocer. Él es la luz del mundo y lo dio a conocer al mundo. Fue la primera que evangelizó al mundo con la presencia de Jesús. Entonces, el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¿Y qué significa grandes cosas hechas en la Virgen María por Dios el poderoso? Eso significa que ella es una persona importante para el cristianismo. Más cuando dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Ya entendí. Por haber hecho en ella grandes cosas del Todopoderoso, todas las generaciones deben respetarla, admirarla, venerarla como lo hicieron los judíos, los israelitas con Abraham, donde Dios había depositado las promesas. Qué lindo entonces es cuando usted y yo encontramos la razón teológica del Magnífica, que no está por casualidad, que no es un invento allí porque a San Lucas se le ocurrió, sino que aquí está la explicación de lo que había dicho. Estamos en el versículo 46. De lo que había dicho San Lucas desde el versículo 26, ¿se acuerda? El anuncio del ángel. Al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel, una mujer del pueblo de Nazaret, de Galilea de Nazaret, esposada con un hombre llamado José. El nombre de la Virgen era María, y Dios le dio: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo, será grande, y su reino durará para siempre. Bueno, todo eso, nada más ni nada menos que estaba diciendo que era el cumplimiento de las promesas de Dios en la Virgen María. Y por eso será bendita entre todas las mujeres. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Que no habla la Biblia de la Virgen María, que no nos propone a nosotros llamarla bienaventurada por siempre. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Sencillo. Protestante, sencillo, porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Y si usted ve la grandeza, la maravilla que el poderoso ha hecho en ella, ¿cuál es? Una, la salvó. La salvó. En Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué fue lo grande que hizo Dios en la Santísima Virgen María? Primero, la salvó. Y entonces el protestante dice, sí, la salvó. Quiere decir que ella fue una gran pecadora porque Él la salvó. Ya va, hay dos maneras de salvar. Una manera de salvar es que la que Dios hace con nosotros. Somos unos pecadores y nos salva del pecado. Y otra manera de salvar es que antes de que caiga en el pecado, la salvó para que no cayera en el pecado. A la Virgen María la salvó para que no cayera en el pecado. Y a nosotros nos salvó después de haber caído en el pecado. Y las dos es salvación. Salvar es no permitir que caiga en el pecado. Le salvó. Y salvar es que después que cayó en el pecado, lo saca del pecado. Eso es salvar. A la Virgen María la salvó, distinto a nosotros. Y por eso nosotros decimos, ha hecho grandes cosas. En ella el que todo lo puede. Y grandes cosas. ¿Qué más grandes cosas? La tomó para ser la madre de Dios, la madre del Señor. Eso es grande, eso es grandioso, eso no lo hay, eso, ninguna mujer en el mundo ha podido disfrutar de esa dicha. A lo mejor una mujer ser mamá del Papa, otra de ser mamá del cura Toro. Pero
que sea madre de Dios, una sola. Grandes cosas ha hecho el que todo lo puede. Entonces, ahí vemos qué grandes cosas ha hecho Dios en la Virgen María, por cual todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Y lo importante entonces aquí es descubrir qué grandes cosas ha hecho Dios. Y de eso se trata. Y ustedes y yo tenemos que descubrir cuáles son las grandes cosas que Dios ha hecho en la Virgen María. A veces uno se pone a pensar, ¿por qué los protestantes son tan contradictorios? Y ahorita que yo digo que Dios salvó a la Virgen María del pecado, y por eso que la iglesia celebra, por ejemplo, la Inmaculada Concepción. La Virgen María fue concebida sin pecado original. Y los protestantes explotan. Eso no puede ser. Eso la iglesia está engañando. Porque la Virgen María no pudo haber nacido sin pecado original. Entonces, uno le pregunta a los protestantes, ¿ustedes bautizan a los niños? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Y por qué no lo bautizan? Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y un niño no tiene pecado. Que un niño no tiene pecado. Le pregunto a los protestantes. Y el protestante va a decir, no, un niño no tiene pecado. Perfecto. Si un niño no tiene pecado, entonces pregunto, ¿la Virgen María cuando nació era niña o no? Sí era niña. Entonces nació sin pecado. No, pero la Virgen María sí tuvo pecado. ¿Y los demás niños? No, los demás niños no. A los demás niños no hay que bautizarlos porque los demás niños no tienen pecado. Son niños, no tienen pecado. Entonces, ¿la Virgen María nació sin pecado? No, la Virgen María no nació sin pecado. Ella sí nació con pecado. Qué cosa más rara y más extraña. Todos los niños, según la doctrina protestante, nacen sin pecado y por eso no hay que bautizarlos. Pero la Virgen María, que es la Madre de Dios, es la única persona que nació con pecado. ¡Qué cosa más bárbara! ¡Qué cosa más bárbara! Entonces uno no dice, los protestantes perdieron la cabeza. No son capaces de descubrir las grandes cosas que ha hecho Dios en la Virgen María. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, versículo 51, ¿sí? Hizo proezas con su brazo. Hizo proezas con su brazo. Miren, yo quiero que ustedes detengan aquí porque esto es muy importante en la Virgen María. Hizo proezas con su brazo. Lupita, ¿qué significa el versículo 51? Hizo proezas con su brazo. Proeza con su brazo significa Dios ha hecho grandes cosas. O sea que lo está diciendo de dos maneras. Allá dijo, ha hecho grandes cosas. En mí es que todo lo puede. Hizo proeza con su brazo. Pero antes había dicho, proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, son tres formas de decir lo mismo. Que la Santísima Virgen María es un gran modelo para nosotros, un gran ejemplo, porque ella es capaz de contemplar, y eso es lo que nos hace falta a nosotros, las grandezas del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas. ¿Y el 51 cómo es? Hizo proezas con su brazo. Las tres van en la misma sintonía. Una mujer que es capaz de contemplar las grandezas, las maravillas, las obras misteriosas, gigantescas de Dios. Y por eso su espíritu se alegra en Dios, su Salvador. Ahora la pregunta es,
Eso lo hizo la Virgen María. Pero tú y yo estamos viendo la grandeza de Dios, porque una cosa lleva a la otra. Cuando mi alma proclama la grandeza del Señor, entonces mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando yo veo la grandeza y contemplo las maravillas, ¿y cómo es el 51:3? Hizo proezas con su brazo. Cuando yo veo las proezas que Dios hace con su brazo, entonces mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador y dice, náguara, no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque he visto la grandeza, la proeza, la maravilla de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar hoy Dios a través de esto? Que no se nos pase un día sin contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo traduzco en castellano. Haz un ejercicio de ver la grandeza de Dios, el poderío de Dios, la obra de su mano. Porque, ¿cómo es el 51? Hizo proezas con su brazo. ¿Cuáles son las proezas que Dios ha hecho en tu vida con su brazo? Agarra un papel. A ver, voy a ser directo. Agarra un papel hoy. Hoy que estás escuchando esta enseñanza. Un papel blanco. Agarra un lápiz. Y comienza a ver, lo que usted vea, Así de sencillo. Usted agarró el papel, agarró el lápiz, abrió los ojos y vio a su papá. Y que, papá. Vio a un perro. Vio una mariposa. Vio un loro. Vio lo que usted vea. Así, usted abrió los ojos, lo vio. Abre los oídos, lo que usted escuche, lo escribe. Y va haciendo una lista de lo que vea, de lo que escuche. Y entonces, después que haga la lista de todo lo que usted vea a su alrededor y escuche, usted comienza a decir, a mirar, papá, ¿qué sería de mi vida sin mi papá? ¿Qué ha hecho Dios con mi padre y conmigo? Me ha dado un papá para que me cuide. Y usted comienza a ver las proezas que Dios ha hecho por ti. La maravilla que hizo Dios, un perro. Oye, ¿cómo hizo Dios ese perro? ¿Cómo le dio la vida? ¿Cómo hace para que ese perro funcione? ¿Le echa gasolina? ¿Cómo hace para que la batería se le acaba? Hay que recargarla. ¿Cómo hace Dios? Usted comienza a ver la maravilla, la proeza, la mano poderosa de Dios en el loro, en la mariposa. Y entonces cuando usted comience a ver todo eso, que todo es un milagro de Dios y es fruto de la mano poderosa del Señor, usted pasó a ser igual que la Virgen María, a contemplar las grandezas del Señor. Y comienza su espíritu a alegrarse. Naguará, ese es mi Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, proclama una alegría, proclama un gozo, una acción de gracias a Dios. Gracias, Señor. Y comienza usted, después de que contemple la maravilla de Dios, la obra creadora de Dios, que no lo puede hacer otra persona, entonces comienza a darle gracias a Dios. ¿Qué fue lo primero que vi? Papá, gracias, Señor, por mi papá. Todas las maravillas. ¿Qué fue lo que después que vi? Un perro. Gracias, Señor, por los animales, por ese perro. Gracias, Señor, por ese loro. Gracias, Señor, por la naturaleza. Gracias, Señor. Y comienza usted a vivir y a sentir lo que vivió y sintió la Virgen María cuando meditativamente, esto significa que tiene que tomar tiempo para meditar, para contemplar. Entonces, después de contemplar, proclama su alma la grandeza del Señor. Eso no se hace sin la contemplación. De ahí que la iglesia le da tanta importancia a la contemplación. ¿Contemplar qué es? Contemplar es dejar que los ojos miren y los oídos oigan, que los sentidos se activen. Contemplar es
mirar. Y al mismo tiempo lo que miro, admiro al artista, admiro al que hizo eso. Contemplar es mirar, admirar. Y después que admire, alabo. Náguara, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Quién puede hacer eso? Fantástico, maravilloso. ¡Qué bonito quedó las luces allá en el árbol ese del Samán! ¡Náguara! ¡Qué bello! ¿Se acuerdan antenoche que vimos, contemplamos el encendido de luces? ¡Náguara! Y todo, ¡qué bello! Y hasta aplaudieron. Eso se llama contemplar. Contemplar significa mirar y luego admirar. ¿Por qué lo hacemos con eso y por qué no lo hacemos con las maravillas que Dios ha hecho? Y luego, después que yo mire, admire, alabe a la persona que lo hizo, te felicito. Felicitaron a la gente. Bueno, y entonces viene el agradecer. Esa es la vida cristiana. Y eso es orar. Pero a nosotros se nos olvidó la contemplación. Ya la gente no contempla. Un niño todavía contempla. Usted se da cuenta que usted va por un camino y usted va con un niño, pasa una mariposa y el niño, mami, 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 mami. Y usted va en lo suyo. Mami, mire, mire. Ay, sí, una mariposa. Mami, sí, una mariposa. El niño contempla, admira y se admira y usted ni pendiente. ¿O no? Claro, claro. Hemos perdido la capacidad de contemplar un pajarito, contemplar una flor, contemplar un niño, contemplar un adulto, contemplar un hombre, contemplar una mujer, contemplar la obra creadora de Dios. ¿Por qué no la contemplamos? Algo está pasando. Entonces la Biblia hoy nos llama a la reflexión a través de la Virgen María. Vamos a hacer oración de contemplación para descubrir detrás de la obra al Creador. ¿Cómo es que dice el 51? Hizo proezas con su brazo. Cuando contemplo las proezas, me doy cuenta quién está detrás con su brazo haciendo esas proezas. Y llego a Dios. Y entre todas las proezas, detrás de la salvación está Dios. La gran proeza es la salvación que Dios nos trajo en la persona de Cristo. Y entonces yo contemplo esa proeza, la salvación. Pero luego, esa proeza de la salvación había sido prometida en Abraham, pero se cumple en la Virgen María. Entonces contemplo en la Virgen María la mano poderosa que está detrás de ella. ¿No temas, María? Has hallado gracia delante de Dios. Será bendita entre todas las mujeres. Contemplo la maravilla de Dios realizada en la Virgen María y no me queda otra sino bajar la cabeza delante de ella. Papá Dios, que seamos capaces de contemplar tus maravillas en cada obra que tú has realizado, pero especialmente en la obra que realizaste en la Virgen María, trayéndonos al Salvador. Que seamos capaces de ver tu grandeza, tu poderío, tu mano grande y poderosa que realizó obras grandes en la Virgen María. Y así, desde ahora, todas las generaciones de creyentes podrán llamar bienaventurada a la Santísima Virgen María, porque tú que eres el poderoso, has hecho en ella grandes obras. Que nadie nos robe la fe, que nadie destruya esa fe que tú nos has dado. Te pedimos por los protestantes, para que dejen de protestar y para que puedan ver a la luz de la palabra de Dios que hoy hemos explicado, cómo tú
has hecho maravilla en la Virgen María, y puedan convertirse. Y después de haber insultado a la Virgen María, despreciado a la Virgen María, puedan valorarla como el pueblo de Israel valoró y admiró a Abraham, nuestro padre en la fe, de la cual todas las generaciones de judíos creyentes lo admiraron y lo llamaron padre en la fe, que ellos también, al igual que nosotros los cristianos verdaderos, puedan llamar bienaventurada a la Virgen María, porque como Abraham, y más que Abraham, fue capaz de cumplir su palabra cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.